Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 8 del mes de octubre del año 2024. Un martes, señores, donde los principales medios de comunicación, así como los ciudadanos en la calle, solo hablan del paquete de reforma fiscal impuesto ayer por el presidente Luis Abinader. Y la verdad es que cuando uno tiene, si le tocara definir la personalidad del presidente Luis Abinader, pudiéramos decir que ha sido el presidente más enigmático que ha podido tener la República Dominicana durante toda su historia. Porque Luis ha sido el primer presidente que ha gobernado el país, que ha nacido luego de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Pero también pudiéramos decir que de los presidentes que hemos tenido, ninguno de los que lo han antecedido a él ha tenido, pudiéramos decir, una niñez o una vida asociada a la opulencia. Uno pudiera decir, si nos vamos y hacemos esa reflexión desde los tiempos de Rafael Leónidas Trujillo, que es básicamente el referente que nosotros tomamos, sabemos que Trujillo era una persona, un militar muy sagaz, y que llegó ahí por una serie de factores que se conjugaron y permitieron que él llegara. Uno puede ver después de Trujillo gobierno como el del doctor Joaquín Balaguer, hijo de padre hacendado, pero una persona de campo. El profesor Juan Bosch, una persona campesina y humilde a la vez. Entonces viene al igual con don Antonio Fernández, Salvador Jorge Blanco, y así sucesivamente. Usted viene con Hipólito, viene con Leonel, viene con Danilo, personas de campo, y sobre todo Leonel, que vivió en Villa Juana, en un barrio pobre. Pero es que el presidente Luis Abinader es una persona que nació en cuna de oro. Y ustedes vieron que cuando llegó Fiona al país, lo vieron con una bota, metido hasta el tope, mano a mano, mostrando su hidalguía con aquellos sectores desposeídos de la Romana y otras partes del país donde tuvo mayor impacto ese fenómeno natural, fuera del confort del Palacio Presidencial, cosa que pocos presidentes han hecho. Entonces, ahora hemos visto cómo la oposición y la gente habla de que es un gobierno de los empresarios, porque él viene de una clase empresarial y es empresario también. Y uno dice, no, porque que favorece mucho a la clase empresarial. Pero ¿qué resulta, señores? Que esta reforma fiscal a quien verdaderamente golpea en cierto aspecto es al sector empresarial, sobre todo a los grandes empresarios, porque el sector de la MIPYME, con algunas de las exenciones que se han hecho, del todo no se sienten tan molestos con la reforma fiscal porque han resultado favorecidos en muchos de los paquetes que oferta esa medida. Otra clase que ha sido severamente golpeada, la clase media, que aquí no tiene quien la defienda, porque la clase alta y el sector empresarial transfieren todos sus impuestos. Hay algunos amontiguamientos mediante la implementación de ayudas sociales, entre otras cosas,
para los sectores pobres, pero para la clase media nunca se ha buscado ningún tipo de solución para sus problemas. Yo formo parte de esa clase media y como ciudadanos de este país no puedo decir que me siento satisfecho con que se haya implementado una reforma fiscal, pero felicito al presidente de la República por la actitud tomada. ¿Por qué yo digo que lo felicito? Porque ha tenido la valentía de tomar una medida completamente impopular que todo el mundo sabe en términos inmediatos la tasa de rechazo que pudiera recibir él por este tipo de reforma. Solo hay que ver que en el año 1984 el doctor Salvador Jorge Blanco, impulsado por una gran crisis económica, tuvo que adoptar algunas medidas y hacer algunas imposiciones fiscales. Y todo el mundo recuerda el estallido social de abril del 84. Ahora el presidente Luis Abinader, que tiene el apoyo de la población y goza de un nivel de popularidad bastante alto, no solo tiene la gallardía de imponer prácticamente esta reforma fiscal, sino que también está modificando la Constitución de la República para crear las garantías y petrificarla para que ningún otro mandatario, después que él salga del poder, se encariñe con él y quiera permanecer más allá de los 2 periodos que le da la Constitución de la República. Entonces, ha dado una muestra de ser un mandatario con ciertos niveles de credibilidad. Y yo le digo esto, señores, porque en esta reforma constitucional que en el día de hoy se avanzó bastante, es la primera vez que un mandatario la promueve para quitarse poder, para limitarse de continuar, porque todos los demás que han impulsado reforma lo han hecho para beneficio personal. Y este señor, a pesar de tener más juventud, que yo diría que todos los demás que lo han antecedido, ha mostrado tener una postura más clara y de menos ambición. Habría que ver de cara al futuro el despegue que en términos económicos pudiera ofertarle esta reforma fiscal, porque la verdad es que el país no tiene cómo solucionar los problemas de la deuda interna y ha estado tomando préstamo para pagar solo intereses. Y esta reforma fiscal, conforme a los estudios que han realizado los economistas, pudieran hasta cierto punto ponerle un stop a eso. Es decir, que la República Dominicana pudiera estar pagando intereses y pudiera ir amortizando la deuda con las recaudaciones que ha venido o que va a hacer en lo sucesivo, sin la necesidad de endeudarse solo para pagar intereses. Esas mismas recaudaciones que gradualmente van a ir aumentando todos los años, van a permitir que el gobierno tenga ciertos niveles de desahogo para poder impulsar
una serie de reformas económicas que el país verdaderamente necesita. En el día de hoy, nosotros andamos con las calles llenas de tapones, con muchos vehículos. Nosotros necesitamos metro, nosotros necesitamos impulsar el transporte masivo y el Estado dominicano se encuentra desprotegido y no tiene ningún tipo de respuesta en términos inmediatos para solucionar todos esos problemas básicos que solo podían hacerse si se abocaba a realizar una reforma fiscal que otros mandatarios, todos se comprometieron, incluso hasta los precandidatos, a hacer este tipo de reforma si ganaban las elecciones, porque en verdad el país ya no aguanta más los problemas de los déficits cuasi fiscales. Por eso le digo que independientemente de lo duro que resulte esta reforma fiscal, hay que aceptarla y verla como algo beneficioso. Es como aquella persona que tiene un dolor de muela que ya no resiste ser restaurada y que todas las noches se desvela por el dolor. Entiende que es duro sacársela por el vacío que le va a quedar y por el dolor que esto significa, pero hay que hacerla. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, después de este paquete de reforma fiscal, los empresarios están buscando un diálogo, señor director. Ayúdenos con las informaciones. Organizados en el COMED, los empresarios adelantaron su posición sobre la reforma fiscal anunciada por el gobierno. El vicepresidente de la Sociedad Empresarial, César Dargan, considera que para la sostenibilidad de la economía y su sanidad hay que tener cuidado con el sector productivo. La República Dominicana es un paraíso en nuestra región. Es el único país que tiene estabilidad política, que ha tenido crecimiento económico de décadas y que tiene paz social. Y entendemos que los pilares, los fundamentos de esa situación que tenemos hoy en la República Dominicana debemos preservarlo. Una reforma fiscal no debe ser algo que preocupe ni que sea algo que venga a perjudicar el clima que tenemos actualmente. Pero el ministro de la Presidencia, Andrés Bautista García, recordó a los empresarios que esta reforma debió hacerse hace 12 años y que el momento amerita del sacrificio de todos. El asunto está que todo el mundo está de acuerdo con la reforma, pero que no se le toque nada. Y eso no puede ser. No puede ser solamente lo de abajo, lo del medio, lo de arriba también. O sea que, y eso es lo que se ha buscado, una reforma integral donde realmente todos, de acuerdo a los ingresos que se tengan, paguen los impuestos. El ministro de Industria y Comercio dijo de su lado que el momento es el propicio para los nuevos impuestos y que la propuesta del gobierno protege a los más vulnerables. Estamos hablando que necesitamos más dinero para la policía, para la seguridad ciudadana, necesitamos más dinero para terminar las obras prioritarias del país, para salud, para temas que van realmente a tener un impacto con lo que menos pueden. Se va a duplicar la tarjeta de solidaridad en el tamaño y en el monto que se le va a entregar. Miren, la verdad es que un país no puede vivir endeudándose constantemente para pagar intereses, todo lo contrario. La producción siempre debe ser mucho mayor a los intereses, de manera pues que cuando se paguen los intereses también se pueda ir rebajando esa deuda. Es mucho el dinero que debe la República Dominicana. Este gobierno encontró una deuda bastante grande y para colmo recibe el país en medio de una pandemia, donde la producción nacional
se paraliza y hay que alimentar a millones de personas que se encuentran en sus hogares a través de una serie de planes sociales. Independientemente de eso, el propio Estado ha tenido que asumir otro tipo de préstamos para seguir impulsando el país y realizar obras. Y eso ha motivado a que el gobierno en términos inmediatos ande en procura de conseguir unos 120.000 millones de pesos, señor director. Ayúdenos con las imágenes. La medida está contenida en el proyecto de ley de modernización fiscal que también gravaría las compras por envío con la tasa del 18% del ITEVIS, cuyo nombre cambiaría a Impuesto de Valor Agregado IVA. Considero de que es muy injusto, debido a que los precios en general de todo está subiendo. Entonces, que quieran sacarnos mucho más dinero ahora es mucho más injusto. La iniciativa también recomienda al Congreso aprobar un incremento de 116 pesos al impuesto selectivo a bebidas alcohólicas, lo que elevaría a 840 pesos la recaudación del Estado por cada litro de alcohol. Asimismo, se establecería un impuesto específico a bebidas con azúcar añadida para un impacto recaudatorio de más de 3.200 millones de pesos. De por sí es un abuso, porque ahora todo está caro, pero ¿qué uno va a hacer? La aplicación de nuevos impuestos también iría a la importación de máquinas de azar al eliminar su exoneración y aplicaría el arancel de 20% a las importaciones de cigarrillos electrónicos y sus insumos. En el paquete de medidas fiscales también se duplicaría el pago del marbete, se ampliaría la base del impuesto a la propiedad a partir de los 5 millones de pesos y se eliminarían las exoneraciones a las importaciones de vehículos para los legisladores. Un país que se lo está llevando quien lo trajo y ahora con esta cantidad de impuestos y sobre todo que la clase pobre. Serían más de 122.000 millones de pesos los que las autoridades... Miren, hay una serie de artículos que se le van a poner impuestos, que yo estoy plenamente seguro que mucha gente simpatiza con ellos, pero también hay que tomar en consideración que dentro del condutigrama del ser humano, la diversión juega un papel importante. Entonces, cuando se habla de ponerle impuesto a las bebidas alcohólicas, muchas personas no salen en defensa de ellos porque resulta que lo tildan de que es un corrupto y que la bebida está bien. No. Hay muchas actividades sociales en donde la gente de una forma u otra necesita compartir y está bien de que usted no sea un alcohólico, pero es una garantía que el ciudadano y al ser humano se le debe de dar. Cuando yo veo que a esas bebidas que contienen azúcares se le hace un aumento grande, yo digo, bueno, pero hasta cierto punto eso desestimularía el consumo de azúcar que tanto daño le hace al cuerpo. Cuando yo veo que esos vapes, esa juca, esos aparatos, mire, yo quisiera que eso lo pusieran a 100.000 cada estuchito de eso. Naturalmente, uno habla en su concepción personal, pero también hay que respetar el derecho de aquella persona que le gusta utilizar estos aparatos. Por mí, ojalá lo eliminaran y que pusieran lugares exclusivos para eso y el que le esté tirando su humo encima al otro, que le permitan hacer lo siguiente. ¿Cuál es el residuo del cigarrillo y del vape? El humo. Y del que toma cerveza, los orines. Entonces, si tú me tiras el humo a mí, yo también te puedo lanzar los orines a ti. Se ve como si fuera la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Lo que quiero significar es, en términos metafóricos,
que ya ahora esos términos, por la forma en que se vive y que ha ido variando el lenguaje coloquial, no se puede utilizar, pero lo que le quiero decir con eso es que es tan imprudente una persona que le tira humo a otro como el que le tira orine a otra persona. Son dos imprudentes iguales. Ahora bien, si aquí hay dos sectores que han sido ortodoxos en el cumplimiento del pago de los impuestos a lo largo de la historia dominicana, han sido los fabricantes de ron y de cigarrillos. Y cada vez que viene una reforma, esos dos sectores son duramente golpeados. Y déjeme decirle algo, que ciertamente los impuestos tienden a bajar la venta y a quitar cierto estímulo, pero también hay personas que son consumidores asiduos del alcohol que cuando se lo aumentan mucho, lo que entra en peligro es el alimento de la familia, para que ustedes lo sepan. Vamos a ver lo que dicen los productores de licor. Señor director, ayúdenos con las imágenes. La industria del ron dominicano no aguanta un solo peso más de impuestos. Y es que la representante de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Circe Almanzar, advirtió que el gravamen a las bebidas alcohólicas impulsará el comercio ilícito y la adulteración de las mismas, fomentando la informalidad y poniendo en riesgo la salud del consumidor. Si se incrementa, pues la gente tiende a consumir bebidas o que no pagan, o sea que lo que hacen es evadir el impuesto, o sea el mercado informal, o que adulteran el producto. Y eso puede poner en peligro la salud de los dominicanos. Otros empresarios aseguran que la eliminación de incentivos a la tarifa eléctrica, sumado a los costos de producción y las importaciones masivas, será un duro golpe al tejido productivo del país. Muy duro, porque no estamos compitiendo entre nosotros, estamos compitiendo con el mundo. Y una energía económica como está en la mayor parte del mundo, nosotros nos pone en desventaja competitiva. Mientras que las MIPYMES, uno de los sectores más privilegiados con la reforma, aunque reconoce el apoyo del gobierno a los pequeños y medianos empresarios, espera que los legisladores puedan ponderar los impuestos a alimentos y productos de consumo masivo, cuyos aumentos impactarán directamente a la clase media y baja. El ciudadano de clase media, sí, como se menciona, es el que mayormente se ve afectado con este tipo de medidas porque no recibe los subsidios del gobierno y a su vez tampoco entra en la categoría de gran contribuyente para tener ni las excepciones fiscales, que muchas se están eliminando, tampoco pues tiene la estabilidad económica a veces suficiente. Los industriales además mantienen la incertidumbre por el nivel. Miren, este es un país bueno. Aquí los políticos van bien, los presidentes, porque hay otros países, como el caso de El Salvador y de Colombia, que se habló de un aumento de reforma fiscal y el solo anuncio provocó muchas protestas en la calle y hubo que darle hacia atrás. Pero la verdad es que también nosotros debemos de entender algo. Nadie quiere que le aumenten. Ahora, cuando uno ve los aumentos que ha hecho el gobierno y las críticas que se puedan generar hacia él, si uno ve la opinión de los foros internacionales, cuando ven la presión tributaria de la República Dominicana, entonces podrían quedarse sorprendidos, porque la República Dominicana y Guatemala son los países que tienen la presión tributaria más baja. Oiga, República Dominicana solo tiene los precios un poquito más altos después de la aplicación de esta reforma, que Guatemala. Después todos los demás países tienen una presión tributaria mucho más alta, aunque esto no significa
que por eso nosotros tenemos que estar de acuerdo, porque resulta que la República Dominicana es uno de los países más maltratados y que menos se puede justificar el alza ni las presiones tributarias, porque es que aquí el Estado Dominicano no le brinda a esta población ni siquiera el agua. Aquí no hay un solo problema básico resuelto. Todos los problemas nosotros tenemos que afrontarlos uno con otro y así no se puede, señores. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Omar Fernández entiende que ese proyecto de reforma debe ser enviado a una comisión bicameral. Señor director, ayúdenos con las imágenes. ¿Cómo aprobamos una reforma que no sea lesiva para la gente, como la que se ha planteado en el día de ayer, que debo ser consciente, debo ser responsable? La estoy estudiando todavía, no me quiero precipitar. Me tomará 2 o 3 días entender bien lo que se puede extraer de esa reforma fiscal, pero de entrada lo que se ha visto con el tema de los impuestos a las propiedades, con el IVA, con productos de bajo consumo que han sido gravados ahora, con el ITEVIS o IVA, como se llamará ahora, en fin, una serie de medidas que creo que más que bien perjudican bastante a la familia. Senador de oposición entiende que por el impacto en la sociedad, la ley de modernización fiscal deberá ser llevado a vistas públicas. Miren, hay una situación que se da. Esa reforma fiscal, como cualquier reforma que se pueda hacer, que implique ponerle impuesto a la población, nunca ha sido gracioso y no le cae bien a nadie. Inclusive, eso debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero el espíritu reeleccionista que han tenido la mayoría de los presidentes dominicanos no le permitía asumir un riesgo de esa naturaleza. Luis, que ha tenido una posición clara desde que llegó al poder de no querer perpetuarse en él, ha tenido la gallardía de hacer esa reforma que sin lugar a dudas no resulta agradable para nadie, pero la verdad es que es extremadamente difícil esa situación. Pero todos los partidos de la oposición, todos los precandidatos cuando estaban en campaña, todos dijeron que estaban de acuerdo con la reforma fiscal y que se hiciera de manera integral. Entonces ya ahora como que le resulta un poco cuesta arriba a la oposición, sobre todo sabiendo lo necesaria que es esa reforma, tratar de criticarla. Más bien, deben de estimularla, porque es que ellos saben que los niveles de popularidad del presidente Abinader pudiera decaer. Y eso le daría a ellos hasta mayor fortaleza de cara al futuro con sus planes políticos. Nosotros tenemos una llamadita, vamos a ver quién nos habla y de dónde. Aló. Ahí tenemos la canción del día de hoy. Esa felicidad a esa amiga televidente o a ese amigo que día tras día, bueno, pues nos traen esas canciones para librarnos un poquito de la atención. Miren, señores, están
propiciando un instituto antirruido que sea manejado por la Policía Nacional. Pero mire, yo quiero pedirle disculpas, pero yo no creo que nada que se le ponga en mano a la Policía Nacional para su manejo da resultado en este país. Es todo lo contrario. Cuando hay instituciones que son manejadas por otros organismos y caen en manos de la policía, se corrompe todo. Porque yo no he visto algo igual. La policía lo corrompe todo. Cuando la menos estaba en manos de ellos, funcionaba cuando la tenía Harley Herman. Desde que pasó a la policía se dañó, porque es que no cumplen con el voto de la ley. Y nada más usted es jefe, usted puede hacerlo. Y eso es lo malo. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Le habla Álvarez de Gasco. Un abrazo. Adelante, Álvarez. Yo estoy llamando porque aquí tenemos un problemita en la República Dominicana y es que un escándalo oculta el anterior. Yo quiero saber qué está pasando con el caso de la diputada Pilarte, la de La Vega, y también quisiera saber qué ha pasado con el tema de Macarrulla, porque ya no se mencionan esas cosas. Todavía estamos hablando de los hermanos de Danilo y esa gente, y también queremos saber de los de ahora, porque entiendo que como dominicanos todos somos iguales y tenemos que saber la situación, pero aquí se arma, alguien hace algo indebido, pasado mañana lo hago yo y ya lo que hizo el anterior, ya eso se olvida y se queda en el saco del olvido, y habemos alguna persona que todavía nos queda un poquitito de memoria. Un abrazo para usted, mi respeto y mucho cariño. Gracias, gracias. Bueno, de lo de ahora mismo, ese caso de Hugo Vera y al mismo Jochi Gómez, que lo vinculan bastante a este gobierno, que hoy se conoció medida de coerción con el caso de Macarrulla, al igual que otros procesos. El Ministerio Público sigue depositando elementos probatorios y entiendo que en cualquier momento eso saldrá a la luz pública. Miren, señores, vamos a ver, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Licenciado Ernesto Ezequiel Díaz, de San Cristóbal. Adelante, San Cristóbal. Déjenme decirle que yo soy un San Cristobero agregado, porque yo estoy allá en la Padre Ayala, esquina Duarte. Ahí está mi bufete jurídico para defender a los trabajadores que son despedidos de sus empresas y no les pagan las prestaciones laborales. Usted y yo no hemos visto, pero en el tribunal en el laboral, yo lo he visto a usted. Yo soy abogado también. Correcto, esa es mi especialidad, el área laboral. Pero mi llamada es para decir lo siguiente. Bueno, y en este caso hacen un precedente, pero los corruptos de este gobierno tiene corruptos favoritos. Como ellos allanaron a Hugo Vera, y no es de mi cofradía Hugo Vera, no quiero saber de él, pero como ellos lo allanaron mal, porque ese es una persona que ellos lo podían mandar a buscar y él iba a ir, no había que hacer ese aparataje. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, estamos de acuerdo, mi colega, con que podía ser así. Ahora, el Ministerio Público lo que ha mostrado es tener cierta coherencia, porque cuando sucedió el caso de la Operación 13, hubo personas que se mandó a buscar y luego quedó apresado, entonces comenzó a decir la oposición, miren, a lo de la oposición se lo llevan de manera desconsiderada, pero a lo de ellos no lo hacen así. Entonces ahora lo han hecho con Hugo Vera y entonces parece que están dando muestras de ciertos niveles de coherencia. El que a mí me parece que ha estado un poquito incoherente, William Charpentier, que dice que los apresamientos y las deportaciones se están haciendo de una
manera, pudiéramos decir, como una persecución. Vamos a escuchar a William Charpentier, señor director. Hemos visto en las redes sociales situaciones de personas que tienen sus documentos y lo están rompiendo y se lo están llevando. También hemos visto denuncias de militares, en el caso de Santiago, Samaná, nos han informado que la policía es que está llevando a cabo esos operativos, en una especie de persecución en contra de la persona de tez negra, en contra de todo lo que ellos presumen que son haitianos. William Charpentier reiteró que desde la organización que dirige están en la disposición de dialogar con las autoridades dominicanas en el marco de lo que establecen las leyes y tratados internacionales. Además, hizo un llamado a las autoridades haitianas para garantizar que los repatriados puedan ser recibidos. Miren, a veces yo siento lástima cuando veo algunos de los nacionales haitianos que son apresados porque uno entiende que independientemente de su condición de ilegalidad, allá en su país no tienen la forma de cómo poder sobrevivir porque hay mucho problema económico. Y al margen de la pena que me da de ese tema, también entiendo una situación. Y es que resulta muy difícil para un país como el nuestro mantener otra población igual de pobre que nosotros. Veo que aquí me está llamando el amigo Luis Mackenzie. Parece que quiere salir al aire, lo ha hecho de manera personal. Buenas tardes, hermano. Hermano Mackenzie. Buenas tardes. ¿Cómo tú estás, hermano? ¿Todo bien? Bueno, sí, todo bien. Veo que está en sintonía y lo estoy sacando al aire vía telefónica. Sí, estoy viendo con un programa fabuloso. Sí. No, viendo tu programa que está fabuloso, muy bien estructurado, y quería referirme a la opinión del señor William Charpentier. Tiene alto el televisor allá, hermano Mackenzie, y eso lo impide. Sí. Por ejemplo, yo creo que el señor Charpentier, primeramente, debiera tener presente que él está en un país que no es el suyo y que debe de regirse por las leyes, normas, usos y costumbres del país de donde lo ha recibido a él con los brazos abiertos. Él no puede pretender querer obligar a la sociedad dominicana a que hagan lo que ellos quieren, porque si su país, que es elemental, no le ha provisto de documentación, y aquí se le estamos dando qué es lo que él pretende. Debió decir eso mismo cuando en Estados Unidos le cayeron a latigazos, cuando en Canadá le tiraron los caballos, cuando en Chile también lo sacaron, en Brasil, en Bahamas, en todas partes. ¿Por qué? Sus hábitos de convivencia no son acordes con la era en que estamos viviendo. No se acostumbran a querer respetar las normas de nadie. Quieren vivir como en la selva y así no podemos. También esta gente está aquí en este país, que han llegado al extremo del querer que saben su idioma. Así no. Yo voy a Estados Unidos y yo hablo su idioma y vivo más justo a la ley de ese país. Yo no quiero pretender que ese país acuerde la ley mía, porque me van a sacar y más sin ningún tipo de documentación. Carmona, gracias, buenas tardes. Gracias a usted, hermano Mackenzie. Déjeme decirle a los amigos televidentes que el señor Luis Mackenzie es uno de los altos dirigentes que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, que en los frentes sectoriales ha estado en la dirección de los contadores, que son de las personas que el presidente de la República debiera de consultar para muchos de los temas importantes del país. Una persona con una lucha bastante fuerte. Sin embargo, no entiendo que el partido le haya dado los méritos
a ese dirigente histórico. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, doctor Carmona. Adelante. Abreu, desde la zona colonial. Adelante, la zona colonial. Radamés Abreu, desde la zona colonial, doctor. Adelante. Es que tiene el televisor alto, Rame, debe de bajarlo. Que con usted ya cierro el programa. Ya, ok, gracias. Doctor, el inmigrante haitiano no es fácil porque a nivel de las deportaciones, nosotros hemos visto casos aislados donde cada vez que se intenta hablar con un inmigrante de eso y hacerle saber que está en estado de ilegal, pues muchas veces reacciona de manera violenta en contra de las mismas autoridades. No son todos los casos, hay muchos casos y otros que son aislados. Pero, por ejemplo, cuando se deportan ciudadanos de otros países, responden de manera muy educada. Entonces, generalmente con el haitiano que suceden este tipo de cosas, reaccionan violentamente, y como si ellos entendieran que aun siendo ilegales no se puede tomar ningún tipo de medida o de decisión con relación a ellos, y eso no es así, porque cada país determina quién puede y debe vivir según las leyes y la Constitución. Muchas gracias, doctor. A usted lo que sucede es que a ellos le meten en la mente desde pequeño de que esta tierra le pertenece, y esa es lo que provoca ese tipo de reacción. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.